resultaba un elemento fundamental. Eh, Obviamente, en aquel momento, Proshvita era todo un símbolo en la región occidental de Ucrania y ellos adoptaron ese modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo de voluntariado. Eh, lo desarrollaron ampliamente en Buenos Aires y en la República Argentina, perdón. La asociación llegó a tener hasta 50 filiales distribuidas en todo el territorio de la República Argentina. Eh, y decía que tenemos que, de alguna manera, fijar ciertas etapas, la de la creación de las instituciones, el trabajo de popularización o nexo de la cultura a través de los periódicos y las radioaudiciones, el proceso de difusión cultural, el proceso de educación de los hijos a través de la creación de escuelas y después sí ya el proceso de relación pública con la llegada de la migración política después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos empezaron en ese momento a trabajar con los gobiernos, a popularizar la idea de una Ucrania independiente, libre, soberana, con un territorio territorialmente íntegra, y eso se caracterizó en todo este tiempo. Obviamente no estamos teniendo una nueva inmigración a la República Argentina y los problemas de integración y asimilación forman parte del trabajo de la institución. Eh, y otro de los grandes problemas que tenemos y que creo que tienen todos es el problema económico, el soporte económico financiero que permita el desarrollo de nuestras instituciones. En el caso de nuestra institución, no solamente tenemos que trabajar para popularizar cultura a través de conjuntos de danza, conjuntos de bandura, cursos, la relación con los políticos, con las autoridades gubernamentales, pero también sostener una infraestructura, es decir, las asociaciones, en nuestro caso es una asociación que tiene 15 inmuebles distribuidos en toda la geografía del país, un centro recreativo, todo eso hay que mantenerlo y todo se sostiene sobre la base de voluntariado. La diáspora es numerosa, pero como en todos los casos son pocos los que eh, toman la iniciativa de trabajar. Sin embargo, nos permite desarrollar actividades que son eh, interesantes y que suman a la actividad de la embajada, obviamente. El trabajo con la embajada y junto con las iglesias es un poco el centro social de toda de nuestro vivir en la Argentina. Si nos relacionamos a través de las asociaciones, a través de las iglesias, es todo de alguna manera es un estilo de vida. Obviamente ese modelo posiblemente en estos tiempos esté cambiando. Hasta hace 10, 15 años lo importante era sostener un periódico o popularizar. De hecho, la asociación editó su primer periódico de la palabra Ucrania en el año 1928. Lo sostuvimos hasta el año 2010, pero lamentablemente después no hubo posibilidades económicas de seguir eh, editándolo. Hoy las redes sociales cambiaron eso, hoy las redes sociales nos ponen ante una nueva realidad. La pandemia nos puso ante una realidad nueva. De 40 o 50 alumnos que tenían nuestras escuelas sabatinas a los 180 o 200 personas que hoy estudian idioma entre las escuelas de las filiales en forma presencial o virtual, ha desarrollado un cambio muy interesante que lamentablemente, y digo lamentablemente porque muchas cosas se popularizaron después de la invasión a Ucrania. Muchos quisieron conocer sus raíces, muchos quisieron saber si tenían parientes, muchos quisieron conocer sobre Ucrania. Y a la vez, eso sirvió porque muchos políticos argentinos comenzaron a interesarse en la problemática ucrania y cosas que antes no sucedían.
Antes Ucrania era algo que estaba muy lejos de la realidad latina en general. Por lo general, todos los latinoamericanos miramos lo que pasa en nuestros países, pero hasta México, y después un poco Estados Unidos, y después las noticias sobre Europa y sobre Oriente en nuestros medios masivos de comunicación no las podés encontrar. Tenés que mirar canales especiales, que los hay, porque Argentina es un país de inmigrantes, entonces hay noticieros italianos, españoles, pero ya eso es algo que hay que ir a buscarlo particularmente. No es algo que esté que sea algo masivo. Creemos sí que nuestras asociaciones tienen que dar un giro y dejar de ser asociaciones de inmigrantes y convertirse en centros culturales. Y esos centros culturales requieren, obviamente, elevar el nivel intelectual de aquellos que están gestando contenidos y materiales. Desde Ucrania no hay contenidos en español. De hecho, recientemente, a través del Congreso Mundial Ucranio, estamos trabajando para que exista la página del Congreso Mundial Ucranio en español, y pienso que en un futuro cercano vamos a estar organizando el primer encuentro de instituciones ucranianas o asociaciones ucranianas o grupos de ucranianos para tratar de unificar el accionar en Latinoamérica. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica. Podríamos hablar de inmigración y de asociaciones ucranias horas, porque es mucho lo que hay. Hay mucha historia para contar, pero el presente de alguna manera nos plantea desafíos totalmente distintos a los que vivieron nuestros ancestros, aquellos que nos legaron la cultura ucrania. Nosotros como descendientes seguimos practicando aquellas costumbres, pero obviamente cuarta, quinta generación de alguna manera sufren los procesos de asimilación. Eh, Tal vez lo primero que se pierde es el idioma, pero el folclore sigue persistiendo. Quinta, sexta generación en la provincia de Misiones, a 1600, a 1200 kilómetros de Buenos Aires, junto con con el sur de Brasil, siguen manteniendo el folclore como el elemento principal que reúne social y culturalmente a los descendientes. Добрий день. Добре. No sé si hay alguna pregunta que Sí, pueda... pues yo pienso que hay un montón de preguntas, pero yo pienso que podemos hacer preguntas después de todos los discursos, sí, de todos los panelistas. Por eso, muchas gracias, señor Jorge, por su presentación y sí, por toda esta información. Después podemos continuar y nos ha unido señor Vittorio Sorotyuk. Ah, Señor Sorotyuk es presidente de la representación central ucraniano-brasileña de Brasil y tiene muchísima experiencia de liderazgo de la comunidad ucraniana en Brasil y siempre es con mucho interés y admiración. He visto tantos eventos culturales que la diáspora ucraniana está realizando en Brasil y por eso, señor Vittorio, quería preguntar cuáles principales instrumentos de la diplomacia cultural pública de la diáspora ucraniana en Brasil considera que son las más eficaces y cómo eso contribuye a la popularización de Ucrania entre la comunidad, entre la sociedad brasileña. Por eso, señor Vittorio, la palabra es para usted. Buenas tardes, Iván, Jorge Danilesen y los demás. Un placer hablar con usted sobre la comunidad ucraniana en Brasil. Como dijo Jorge Danilesen, para hablar sobre la comunidad en Brasil, y ya que estamos acá a 130 años, lleva mucho tiempo, son muchos aspectos, son cosas multifacetadas y diversas. Lo que puedo decir es que nosotros acá llegamos
con una presencia que hoy calculamos, porque no hay estadísticas precisas, unos 600.000 descendientes de ucranianos en Brasil. La más gran parte está ubicada acá en el estado de Paraná, donde tenemos más o menos 80 ciudades con una gran presencia. Tenemos una ciudad como Prudentópolis, que 75% de 50.000 habitantes, 75% son descendientes de ucranianos. Y así otra con 60%, 30, 20. Nosotros tenemos nuestra central, donde hay más descendientes en la capital del estado de Paraná, Curitiba, donde calculamos que tenemos alrededor de 20% de los descendientes de Brasil, pero diluido en una ciudad y con su región que tiene 3 millones de habitantes. Entonces podemos decir que somos acá 4%. Claro, como 130 años de existencia, la lengua ucraniana permanece todavía en los oficios religiosos y como una lengua doméstica, donde hay una comunidad más compacta. Pero naturalmente con la llegada de la televisión y otros medios, ¿no? Se fue olvidando esta propia lengua doméstica. Entonces, esto es un problema, porque a veces algunas personas llegan de Ucrania y extrañan esto, que los jóvenes están ahí en grupo folclórico, en asociaciones, todo, pero saben decir uno, dos, tres palabras en ucraniano. Hay una situación porque saben rezar, el Pai Nosso, la Ave María en ucraniano, cantar el himno de ucraniano, pero y algunas pocas palabras, y más no saben. Y esta lengua doméstica, sí, ella empobreció porque se quedó en este medio, ¿no? Nosotros tenemos organizaciones desde São Paulo hasta Rio Grande do Sur, la mayoría está do Paraná y el norte después de Santa Catarina, ¿no? Son alrededor entre la iglesia greco-católica y ortodoxa, que es más chica. La iglesia greco-católica tiene alrededor de 260 iglesias en Brasil y unas 18 ortodoxas. Esto es el campo. Tenemos 30 grupos folclóricos, varias sociedades. Uno de nuestros grupos acá de Curitiba, cuando va a su presentación, puede poner en cena de los niños a los más viejos 400 personas y el otro 250 y todo así. Bueno, a veces como el eclipse, uno desaparece o algunos grupos resurgen todo, pero tenemos alrededor de 30 permanentes. Alguno aparece o otro más. Estamos haciendo ahora un gran esfuerzo para manutención de la lengua ucraniana. Eh, eh, porque hay varios, tenemos principalmente una universidad del Estado. Eh, Hacemos un trabajo de curso a distancia. Entonces tenemos un curso a distancia y hay varias iniciativas en varias sociedades, pero no tenemos más profesores y traductores. La última gran traductora que era capaz de traducir incluso poesía del ucraniano al portugués, del portugués para el ucraniano, falleció, tenía 95 años, Elvira Volk. Tenemos hoy un gran traductor de la literatura ucraniana que hace un esfuerzo, traducimos varias obras de él, ¿eh? De la historia de Ucrania, o libros sobre Ucrania, tú vas a la librería, no hay ninguno. Yo fui en octubre en Suiza y fui ahí a la librería Payot para comprar libros sobre Ucrania. Como dicen los franceses, era la embajada de choix. Difícil escoger, tenía 60 libros, lo compré 10. Si tú vas a la librería en Brasil no hay nada. Entonces nosotros empezamos a hacer un esfuerzo de traducir los libros del ucraniano para la lengua portuguesa, para así también traer a la gente el conocimiento de la
historia de Ucrania y la cultura de Ucrania, porque con el tiempo se va olvidando muchos aspectos, más de un siglo. Y hay que decir que se mantuvo la cultura ucraniana, porque los ucranianos les gustan sus tradiciones, por un esfuerzo de la propia comunidad, por la devoción de muchas personas. Eh, Hay personas que tienen, a veces, medios financieros, podían estar en la playa, todo, y tú lo ves dedicados a mantener las tradiciones ucranianas. Jorge Danilechen me dijo una vez una cosa muy divertida y que era un ejemplo de decir, Vittorio, hay personas que son viciadas en marihuana, otros en cocaína, y nosotros somos viciados en comunidad. Entonces hay un grupo así más de delantera que hace por su propio esfuerzo y sacrificio. Y claro, la manutención. Tenemos en Brasil la plena libertad de hablar nuestra lengua, mantener nuestras tradiciones. Hay sistemas de financiamiento, ¿no? Incluso nosotros, en este 30º festival que se realizó el mes de noviembre, ¿no? Hubo una captación de $100.000, ¿no? En el sistema de la ley brasileña de promoción de la cultura para la realización. El año que viene ya otro grupo tiene aprobado el mismo valor para hacer 5 conciertos sobre el Holodomor. Y así por delante. Entonces, en varias situaciones, grupos organizan proyectos, ¿no? Nosotros publicamos ya un libro sobre 130 años de la inmigración, con también el sistema de financiamiento público, el otro sobre el Holodomor con financiamiento público y todo ese sistema. Incluso algunas iglesias de nosotros ya son consideradas patrimonio cultural de Brasil, né? E donde hubo investimentos muy grandes y pesados para la manutención de este acervo cultural, para mantener este patrimonio cultural. No es fácil, es difícil, es un trabajo muy grande. Y también no es fácil relacionarnos con Ucrania, né? Nosotros ya somos descendentes de ucranianos y brasileños, como los otros son argentinos, descendentes de ucranianos. Nosotros no somos una rueda que se dice de un reloj que se da corda en Ucrania y nosotros nos movemos. No, nosotros no nos manda acá ni el gobierno de la municipalidad, ni del Estado, ni el gobierno federal y ningún partido político. Nosotros somos nosotros. Entonces, Ucrania tiene que saber que nosotros mantenemos la cultura ucraniana por un esfuerzo de nuestra propia comunidad. Y la comunidad ucraniana tiene autonomía e independencia con relación a los gobiernos de acá y con relación al gobierno de Ucrania también. Porque a veces Ucrania piensa que ya automáticamente, oh, ustedes están ahí ya. No, nosotros hacemos todo por Ucrania. Sí, nos movemos completamente. En Ucrania hay que comprender cómo relacionarse con las comunidades como las nosotros, que nos quedamos olvidados por un siglo de la Ucrania. Por un siglo nosotros no tuvimos relaciones con Ucrania. Dificultad, tenía una relación con la diáspora, Canadá, para manutención de la lengua, el apoyo, todo. Yo no sé cómo se mantuvo esa cultura. Esta gente que trabajó en el pasado para mantener el folclore y todo, yo no sé dónde sacaba el conocimiento, porque con Ucrania era muy difícil el contacto y el trabajo. Bueno, ahora tiene la Ucrania nesta situação e com a agressão, hacemos todo o esforço para hacer o apoio no que seja possível, de convencer nossos governos, que não é fácil, porque a América Latina tem suas especificidades, suas condições e situações muito específicas e claras, não é fácil. Em Brasil, por exemplo, durante mais de um siglo, a história que se conhece do mundo é por
a la ótica do que escreveu Stalin, né? Do que vino de Rússia, a história de Rússia. Então, para hacer um trabalho de divulgação, agora a Ucrânia é conhecida, pero temos que aproveitar este conhecimento agora para dar informação da Ucrânia, o que é a Ucrânia, né? Como vive a Ucrânia, o que é a cultura ucraniana, o que é a sua língua, né? Não só para reavivar nossa comunidade, como também a Ucrânia. Ayer, incluso, me escreveu del SKU que eu escrevi uma palavra que morreu mais um soldado brasileiro aí no fronte. Ele dijo, o que tu queres dizer? Bueno, eu quero dizer que a comunidade de Brasil se siente um orgulho muito grande de ser descendente de ucraniano por ver a bravura de nossos soldados que enfrentam a agressão russa. Pero, por outro lado, nos sentimos muito orgulhosos de ser brasileiro, mirando que há gente de Brasil que vai lutar por Ucrânia e a solidariedade que se mantém acá. Então, eu creio que os trabalhos que temos que fazer de Ucrânia, Ivan, não é Ucrânia dizer assim, lo que eu quero dar. E lo que, não. Há que ver lo que nós necessitamos com as organizações que temos e ver o que você pode dar. Nós não necessitamos muita coisa, não necessitamos que venha grande coletivo de Ucrânia, isto gasta muito, né? Então, há tipos de intercâmbio, de apoio. Agora, com este curso superior de língua ucraniana, que queremos formar professores, né? E o curso será para aprender português e el ucraniano, para sair uma pessoa com capacidade de dar classes e também formar tradutores que necessitamos, né? Aí sim, já falei com Taras Kremen, né, que é um ombudsman da língua ucraniana. Ele disse, inclusive, que no próximo ano, se no dia de inauguração desse curso, que ele vai vir. Para chegar a este curso, nós estamos trabalhando há mais ou menos 15 anos. Então, não são coisas que se fazem de la noite para el dia. Então, às vezes são coisas que há que trabalhar e trabalhar com muito tempo. Outra coisa, podemos dizer o seguinte, que nós somos ucranianos el sábado e domingo, porque lunes, martes, jueves, viernes, né, todos os 5 dias de semana, nós ou somos argentinos, somos brasileiros, somos outros, porque temos que ganhar o pão, temos que trabalhar. E todo esse trabalho que se faz de la manutenção da cultura é um trabalho voluntário, né? Nenhum de nós e que as direções da instituição, da representação, de todo, temos sueldos, ¿eh? Al contrario, nosotros gastamos de nuestra plata, de nuestro bolsillo, ¿eh? Dedicamos parte de nuestro tiempo, que podríamos hacer otras cosas, a la manutención de la cultura ucraniana en Brasil. Esto yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vittorio, por su discurso y también por su trabajo enorme. Por ejemplo, últimamente he visto su concierto dedicado a la memoria de Holodomor y fue realmente muy impresionante que tales actividades se realizan en Brasil. Es realmente muy importante. Yo pienso que también... Iván, não foi trabalho meu, foi trabalho da Sociedade Ucraniana de Brasil, assim como a organização do festival foi do grupo Poltava, como o próximo ano vai ser de outros grupos. Então, é um trabalho de toda a comunidade, de dezenas e dezenas de organizações que temos. Eu só los represento e ajudo e coordeno, pero não me pongan a mim em conta que eu lo hice isso, porque quem hizo é a Sociedade Ucraniana de Brasil. Sí, perfecto, entendemos. Yo pienso que también tendremos preguntas y para usted desde nuestra audiencia, pero ahora tendremos que continuar con otros panelistas y ahora quiero invitar a Lesia Koltikova. Lesia es cofundadora
de una organización muy proactiva, la Casa de Ucrania, fundada en México, y también siempre valoramos su trabajo y por eso quisiéramos preguntar qué tipos de eventos culturales, por ejemplo, es más importante, por ejemplo, en su situación en México para atraer, incluido la población mexicana, para la cultura ucraniana y cómo eso influye a la percepción de Ucrania en México. Porque, como ya dije antes, la Casa de Ucrania es un puente cultural muy importante hacia ahora entre nuestros países. Por eso, señora Lesa, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y buenas tardes a la capital de nuestra querida patria. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y para hablar sobre los proyectos ucranianos que tenemos en México. Estoy acompañada por el equipo de la Casa de Ucrania en México, que es, como dice señor Iván, un centro intercultural, humanitario y diplomático que hemos creado para estrechar lazos entre México y Ucrania. En México entendemos el papel y la importancia de soft power. A menudo se oye decir que México es un país contra Ucrania o mejor prorrusa, pero no es así. La gente en Latinoamérica tiene muy poca información veraz en español sobre Ucrania y Europa en general. Por eso, durante el último año hemos propuesto aumentar la presencia informativa de Ucrania en México y en general en el ámbito hispanohablante. Durante nuestras actividades nos hemos dado cuenta que la situación es bastante simétrica. La gente en Europa sabe y entiende aún menos sobre el mundo latino. Por ello, actualmente nos centramos como en el intercambio cultural entre ambos países y culturas. En Casa de Ucrania tenemos programas educativos dirigidos a las universidades de América Latina. En junio de 2024 finalizamos un curso llamado Jornadas sobre Ucrania de 12 semanas de duración en la prestigiosa universidad llamada Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es un gran fan de nuestro querido señor Yuri Polyakhovich. El próximo año volveremos con una edición nueva y también estamos en proceso de implementar ese curso a la Pontificia Universidad Católica del Perú para el próximo año. Durante los últimos 5 meses hemos retransmitido semanalmente en Instagram y YouTube nuestro curso interactivo de historia de Ucrania en español, y en el cualquier persona puede participar y hacer preguntas. Y eso es crucial ante la falta de información veraz y enorme flujo de propaganda rusa. Aquí está el autor del curso, el maestro Alex Sorokin. Muchas gracias por acompañarme. Quien no solo impacta las lecciones, sino también invita a especialistas de diferentes áreas para dar su opinión experta en sociología, música, tradiciones ucranianas. Esperamos para la participación del señor Iván el próximo año para que nos cuente sobre las relaciones, tradiciones y relaciones entre México y Ucrania de nivel internacional. Hemos abierto la Escuela de Lenguas Eslavas, donde impartimos clases de varios idiomas de nuestra región y en el mismo tiempo organizamos seminarios web para desmantelar las narrativas rusas sobre el origen de la lengua ucraniana y otros temas. La Federación Rusa entiende perfectamente la importancia de soft power y destina millones de dólares a difundir sus narrativas en el mundo hispanohablante. Mi ejemplo favorito es que en las estaciones de transporte público en México hay pantallas donde transmiten programas de Russia Today las 24 horas al día. Programas, no solamente publicidad, exactamente programas en español. Nosotros, por supuesto, no contamos con tantos recursos, por eso utilizamos otros instrumentos de soft power cultural. De manera permanente organizamos talleres de manualidades y eventos festivos abiertos al público. El propósito es mostrar los vínculos culturales y sociales que nos unen mucho más que nos dividen. La maestra de artesanía de la casa, señorita Tatiana Zwick,
investiga la historia y cultura del bordado mexicano y enseña a los mexicanos las tradiciones ucranianas que resultan ser similares. En septiembre organizamos una pasarela inclusiva que con la participación de modelos con discapacidad, y con ese evento queremos llamar atención sobre la situación en Ucrania, donde miles de personas han adquirido discapacidades a causa de la invasión actual. Otra parte de nuestras actividades culturales consiste en traducir y adaptar, que es importante, las películas ucranianas en México. La Casa de Ucrania creó subtítulos en español para la película Shchedrik, cuya proyección fue organizada por una activista ucraniana en México. Y gracias a ese evento no solamente aumentamos la presencia informativa y cultural de Ucrania, sino que también llamamos la atención sobre los problemas a que los enfrentan los niños durante la guerra, y recaudamos fondos para renovar una casa de cultura infantil en Ucrania que resultó dañada durante la ocupación rusa. En el ámbito humanitario, nos encargamos de conectar a investigadores mexicanos interesados en Ucrania. Por ejemplo, apoyamos a la doctora Susana Victoria, museóloga y historiadora, en su investigación sobre la destrucción del patrimonio cultural de Ucrania. Facilitamos sus conversaciones con especialistas ucranianos, como el director del Museo de Maidán o representante de la Fiscalía General de Ucrania encargado de investigación de esos crímenes de guerra. Y no somos únicos que sufrimos la falta de información. Otros países europeos, especialmente los que sufrieron bajo ocupación soviética, se enfrentan a la misma carencia de reconocimiento en el mundo latino. Y esa situación representa una oportunidad para entablar nuevas amistades y dar una mejor imagen de nuestro país. Mi compañera Elisa Schmelkes presentó ayer en la misma conferencia la idea de organizar un think tank para fortalecer el intercambio informativo entre ambas regiones y establecer un flujo de información veraz en ambas direcciones. Debemos cumplir nuestro compromiso de impulsar el verdadero intercambio cultural entre países y culturas, y por eso buscamos oportunidades para llevar a cabo proyectos en Ucrania relacionados con México. Por ejemplo, hemos traducido un artículo sobre la influencia de México en el teatro europeo que planeamos publicar aquí en una de las revistas de la Ciudad de México, para mostrar el interés que despierta México en Europa. Y les pido su apoyo para llevar a cabo estas actividades y buscar oportunidades para realizar esos proyectos. Mi objetivo personal es crear un comité entre dos gobiernos, mexicano y ucraniano, sobre el intercambio cultural, con el fin de fortalecer los lazos informativos y sentar las bases para aumentar la influencia de Ucrania en la región, así como la entrada de los negocios ucranianos. Eso nos permitirá contar con una variedad de instrumentos administrativos para alcanzar nuestros objetivos. Gracias por su atención. Gracias, Lesia, por su discurso y de nuevo por sus esfuerzos, especialmente para hacer lazos sí, entre las comunidades, por ejemplo, académicas de México y de Ucrania y otras iniciativas, y por invitación a participar sí, en su podcast siguiente año. También ahora podemos continuar y quería invitar para discurso Irina Grishchuk, organizadora del Festival Benéfico de la Cultura Ucraniana Ecuador y Ucrania 2022-2024 en Quito, en Ecuador. Y en primer lugar, sí, por supuesto que es como una pregunta pequeña, ¿cuánta y, gente hay en la diáspora ucraniana? Porque sabemos que no es tan numerosa, así como por ejemplo en Brasil o en Argentina, y me parece que es también como una dificultad sí, para su actividad, pero su festival es también un ejemplo de diplomacia cultural pública muy
importante y por eso quería también preguntar qué impacto si tuvieron ese evento en el desarrollo, quizás desarrollo del diálogo cultural entre los dos países. Sí, buenos días, buenas tardes. Вітаю всіх. Як мене чути? Si me pueden escuchar. Sí, sí, escuchamos bien. Sí, muy bien. Bueno, para mí es un gran placer poder estar aquí, compartir con todos ustedes, saludarles y obviamente también es un honor de poder representar a Ecuador en el día de hoy. Yo creo que debería comenzar un poco por el lado político y hablarles un poquito de Ecuador, porque lo que pasa es que tanto en Ecuador no conocen a Ucrania como en Ucrania no conocen a Ecuador, porque obviamente en Europa conocen bastante sobre países grandes de la región como Brasil, como Argentina. También se conoce bastante México o Colombia, pero lamentablemente no se sabe nada sobre Ecuador. Entonces, Ecuador es un país que se encuentra en América del Sur, es un país que está considerado como un país pequeño por los países vecinos, aunque en Europa estaría considerado como un país de tamaño mediano, así por decir. Es un país que se encuentra en dos hemisferios a la vez, con el famoso centro del mundo que está cerca de Quito. Es un país con una fuerte presencia indígena, con mucha población de origen indígena. Y pues es un país con una gran biodiversidad. Tenemos cuatro regiones naturales principales: la costa, la sierra, los Galápagos y la Amazonía. Así que es un país muy diverso biológicamente y culturalmente. Ahora, si hablamos un poco de la situación política en Ecuador, en el primer lugar sí quisiera decir que Ecuador apoya a Ucrania a nivel oficial. No hace parte de algunas organizaciones, digamos, que apoyan a Rusia a nivel mundial. Entonces, Ecuador vota por decisiones pro-ucranianas en la ONU, por ejemplo. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró su apoyo hacia Ucrania. También el presidente actual, Daniel Noboa, declaró su apoyo hacia Ucrania, aunque la situación es un poco más ambigua porque, como se sabe, Noboa ha viajado a Rusia ya después del inicio de la invasión a gran escala como parte de una delegación ecuatoriana y también hace poco hubo una situación que tuvo una cierta, como decir, resonancia aquí en Ecuador porque Daniel Noboa hizo promesa a los Estados Unidos de entregar a los Estados Unidos las viejas armas soviéticas, ¿sí? Para apoyar a Ucrania, pero después él dio marcha atrás, ¿sí? Al último momento bajo la presión rusa, porque aquí tenemos la embajada de Rusia, pero lamentablemente no tenemos embajada de Ucrania como la hay en México, en Argentina, en Brasil, etcétera. Ahora, si hablamos un poco de nuestra comunidad, es también una comunidad muy diferente, sí, es una situación completamente diferente de la que ustedes pueden ver en los países líderes, así digamos, de diáspora ucraniana en las Américas, sí, que es América del Norte, con países como Canadá o Estados Unidos, o América del Sur, con países nuestros líderes como Brasil y Argentina. Tenemos una situación completamente diferente y a veces yo digo que nuestra comunidad, tenemos una comunidad en los pañales. ¿Por qué una comunidad en los pañales? No solamente por el tamaño, porque somos alrededor de 300 personas. Imagínense, 300 personas es como habitantes de un edificio de 9 pisos en Ucrania, ¿sí? Un pequeño pueblito en Ucrania, ¿sí? Así un pequeño, súper, súper chiquitito. Y por otra parte, la historia de la comunidad es completamente diferente porque en Argentina, en Brasil, realmente hubo colonias ucranianas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban las familias enteras o los habitantes del mismo pueblo, los habitantes de la misma ciudad. Entonces, eran las personas que se conocían, que tenían ciertos compromisos uno hacia el otro, que compartían los mismos valores y pues como eran colonias, entonces lógicamente desarrollaban su infraestructura, llegaban a tener iglesias ucranianas, escuelas ucranianas y lógicamente colectivos de baile, los coros, sí, poder desarrollar toda esa parte cultural. En nuestro caso tenemos no solamente una comunidad pequeña, pero una comunidad muy heterógena, diría. ¿Por qué digo heterógena? En el primer lugar,
nuestra comunidad tiene la cara femenina, la mayoría somos mujeres, ¿no? Y la mayoría llegamos por alguna casualidad a este país. Algunos tras el casamiento, otros por curiosidad, sí, en la búsqueda de las oportunidades, pero somos de regiones diferentes, somos de habla diferente, hay gente ucraniano hablante, hay gente ruso hablante, hay gente que llegó todavía en los tiempos de la Unión Soviética, como hace 40 años, entonces ellos nunca tuvieron chance de vivir en Ucrania, ¿no? Hay gente que llegó al inicio de los años 90, entonces lo que yo quiero decir que hay algunas personas que hasta 2022 ellos no necesariamente se consideraban como portadores de la identidad ucraniana. Entonces, el año 2022 era como este gran despertar para todos nosotros aquí y creo que justamente después de la invasión a gran escala, así como surgió nuestra comunidad, porque antes éramos como individuos aparte, ¿no? Cada uno por su propia cuenta, en muchos casos ni siquiera nos conocíamos. Pues lógicamente tenemos la mayoría de los ucranianos en Quito, también tenemos algunos ucranianos en Guayaquil, en Cuenca, en Amazonía, y pues creo que nuestra comunidad todavía nos estamos buscando, nos estamos inventando y pues en las condiciones que son un poco difíciles porque no tenemos aquí embajada de Ucrania, entonces no hay algún apoyo al nivel oficial. También estamos en un país que oficialmente apoya a Ucrania, pero es un país, así por decirles, con una fuerte influencia Rusia igual, tanto por la embajada como por las tendencias de la región, porque ya sabemos que la izquierda y los intelectuales en muchos casos en Latinoamérica apoyan a Rusia, tienen esa fascinación por la cultura rusa, glorifican a la cultura rusa, romantizan a la cultura rusa. Entonces estamos buscando nuestro propio camino y pues todo empezó por las protestas en el año 2022. Tuvimos un movimiento bastante activo de las protestas. Después nos dimos cuenta que, bueno, somos pocos y hay muchos desafíos y tenemos que ser eficaces si queremos ayudar a nuestra patria también. Entonces, de ahí surgió nuestro festival cultural, Festival Benéfico de la Cultura Ucraniana, Ecuador y Ucrania. Cada año tenemos entre 2050, 300 personas que atienden a este festival. Pues nos gustaría crecer, pero como no tenemos presupuesto, no tenemos ningún apoyo al nivel oficial, entonces por ahora esto es lo que podemos hacer, esta es la cantidad de las personas que podemos atender. Durante nuestros festivales intentamos de popularizar la cultura ucraniana, entonces tenemos talleres de artes tradicionales, tenemos el programa cultural, lo que es talleres, lo que es conciertos, tenemos feria, tenemos comida tradicional ucraniana, siempre tenemos programa para los niños. Esto es una parte también bastante importante porque es un evento familiar para toda la familia, ¿no? También uno de los objetivos, aparte de la cultura, uno de los objetivos de nuestro festival es apoyo a Ucrania siempre. No solamente logramos organizar este evento sin presupuesto ninguno, sin apoyo ninguno, y llenar los cupos, siempre a los últimos días ya no podemos inscribir más gente, siempre hay más demanda que la gente que podemos inscribir, pero también apoyamos a Ucrania, recaudamos donaciones que después mandamos a los fondos ucranianos. Por ejemplo, este año hemos recaudado más de $5,000 en el festival de donaciones que hemos mandado a Ucrania. En total, este año ya hemos recaudado más de $7,500 de donaciones. Bueno, considerando el tamaño de la comunidad, considero que son resultados bastante buenos. Y bueno, aparte de esto, estamos desarrollando otros proyectos, otras iniciativas. Ahora estamos en el proceso de creación queremos registrar nuestra asociación ucraniana aquí en Ecuador. Tenemos otras iniciativas como el Club de Conversación en Ucraniano en línea. Hemos celebrado algunas fiestas como el Día de Independencia de Ucrania este año. Ahora se está creando un club de lectura en ucraniano y pues
Igual lo manejamos por donaciones, como el club de conversación. Entonces, 50% es para donaciones, para apoyar a Ucrania, 50% dejamos para la creación de la primera mini biblioteca, casi por decir, biblioteca ambulante ucraniana en Ecuador. Ya tenemos más de 30 libros en esa biblioteca. Y eso, entonces como que estamos yendo poco a poco, tenemos una comunidad pequeña, pero hay cosas que se pueden hacer. Y pues si hablamos de algunos desafíos, problemas, yo diría que necesitaríamos más apoyo al nivel oficial, ¿no? No necesariamente un apoyo económico, pero quisiéramos darnos a conocer porque somos una diáspora pequeña, entonces en Ecuador no se sabe mucho sobre Ucrania, ¿no? Y muchos ecuatorianos, ellos ni siquiera saben que Ucrania existió como Estado independiente en alguna época antes de la Unión Soviética, ¿no? Entonces se vincula mucho con la Unión Soviética o con la guerra, en dado caso. Entonces, no se sabe mucho sobre el país. Gracias, Irina, por presentar sus iniciativas. Son Muchas realmente muy gracias. importantes. Y, por ejemplo, este ejemplo de cobrar estas donaciones sí, para apoyar a Ucrania desde Ecuador me parece un ejemplo brillante y nos muestra que nuestras comunidades por todo el mundo pueden hacer incluso estas cosas para apoyar mucho, sí, para apoyar mucho a Ucrania en esta situación. Gracias. Y ahora podemos continuar nuestro panel con Rostislav Kalaczynski. Rostislav es el presidente de la Asociación Ucraniana en Colombia, Prosvita. Y he visto, he estudiado Instagram de su organización con muchos eventos en cooperación, por ejemplo, con universidades, organizaciones, otras organizaciones de Colombia, que también es un ejemplo así de diplomacia cultural. Y por eso quería preguntar cuáles son las principales áreas de su trabajo considera más exitosos para popularizar Ucrania. ¿Y qué planes también tenéis sí, para continuar esto en los próximos años? Ujú. Buenos días y buenas tardes a todos. Un placer. Gracias por la invitación y nosotros ya nos conocemos porque estamos en un grupo de WhatsApp de, por decir, presidentes de las asociaciones de América Latina. Y también es un placer porque es también mi universidad, Taras Shevchenko. Yo también me gradué del periodismo y de hecho yo vi hoy mi profesor, Volodymyr Sergeychuk, que estaba ya por ahora, no lo estoy viendo. Saludos a él y gracias por la organización. Bueno, mi discurso va a estar un poquito parecido con de Irena, de Ecuador. Y este discurso yo llamaría como Colombia y Ucrania tierra del olvido. ¿Por qué? Porque desafortunadamente durante, no sé, 30 años no hemos establecido buenas conexiones como políticas y a nivel oficial. Para mí, escuchar que tampoco nosotros, por ejemplo, no tenemos embajada aquí am, es algo es algo muy malo porque la Federación Rusa tiene su embajada aquí y siempre actúa, siempre escribe, siempre reacciona y no hay embajada ucraniana aquí. Más que todo, yo quiero decir que hasta 2020 los ucranianos no pudieran ingresar al país de Colombia o los colombianos no han podido viajar a Ucrania porque tenían que sacar la visa turística, no sé, por 30 días, 60 días, 90 días. Entonces, en 2017 yo me reuní con unos políticos ucranianos que llegaron a Colombia. Llegó Irina Gerashchenko. Ella en este tiempo era уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській області. Ella estaba estudiando el conflicto interno de Colombia porque ustedes saben que por 50 años había una guerra interna de los grupos terrorísticos como FARC, ELN, etcétera.
En 2016, Juan Manuel Santos firmó un acuerdo con FARC-LN. Bueno, en este momento unas cosas se establecieron bien, por decir con ellos, que era un logro. Expresidente colombiano recibió un premio de Nobel por paz, pero unos puntos de este acuerdo de paz se infringieron, desafortunadamente. Y entonces, 2017, nosotros somos comunidad muy pequeña acá y como tenemos nuestros familiares en Ucrania, en Colombia, no han podido viajar fácil porque teníamos que sacar la visa por ejemplo, ir hasta Polonia, o si un colombiano quería viajar a Ucrania, tenía que ir hasta Perú a tramitar su visa. Entonces, es un hueco grande que había. Y en 2017 nosotros hemos recogido 1.000 firmas de los colombianos y de los ucranianas para eliminar estas visas turísticas, para que, por decir, ucranianos pueden viajar, no sé, de turismo, o colombianos pueden viajar a Ucrania también de turismo. Y varias agencias turísticas no han buscado, que muchas personas también quieren visitar y no pueden ingresar. Entonces, en 2020 se eliminó estas visas turísticas entre Ucrania y Colombia. Entonces, es un logro muy grande. Por decir, de parte de nosotros, nosotros no fuimos, no teníamos la asociación en este tiempo, no nos formalizamos, pero habían personas que siempre eran activas y que querían cambiar esto. Entonces, ahora tenemos alrededor de 400 ucranianos en Colombia, parecido a lo de Ecuador. Pero mi enfoque no es tanto ahorita como del punto cultural, pero al lado de político y oficial, porque cabe mencionar que Colombia se considera como primera democracia de América Latina, y Colombia es un país con la economía más estable en América Latina. ¿Por qué no hay relación entre Colombia y Ucrania? Eso es mi pregunta para el gobierno, porque no han desarrollado estas relaciones. En 2022, cuando empezó la invasión rusa en Ucrania, todos colombianos escucharon, eh, no sé, 3 horas todos los días acerca de Ucrania, invasiones. Muchos periodistas colombianos fueron a Ucrania. Entonces, Ucrania también se puso en el mapa, muy mal que de esta manera, pero se puso en el mapa. Y, en este momento, o no sé, o antes, Ucrania tenía que establecer una embajada ucraniana aquí. Porque la Federación Rusa, la embajada existe. Nosotros hemos organizado varias protestas frente de esta embajada que reacciona, que condena la agresión rusa, lo cual no hizo. Y el gobierno era democrático, por decir, vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, condenó la agresión rusa en la ONU, de parte de Colombia. El expresidente colombiano habló con el presidente ucraniano vía teléfono, y Iván Duque envió 2 vuelos humanitarios a Ucrania de parte de Colombia. Y en 2023, primera vez en 50 años, vino la izquierda en Colombia. Entonces se cambió totalmente. En este momento, el presidente Petro no reacciona, no da la opinión, por decir, es una estrategia neutro, pero él también hizo unos pasos atrás como para establecer la embajada, igual como para encontrarse con el presidente Zelensky, porque él tenía una reunión y él rechazó esta reunión. Tampoco él apoyó el acuerdo para devolución de los niños deportados de Ucrania a Federación Rusa, que fue creado por el país de Canadá. Muchos países han firmado este acuerdo, y el presidente actual colombiano rechazó firmar este acuerdo para devolución de los niños ilegalmente deportados a Rusia, ¿sí? Y en 2026 va a estar el otro cambio del presidente. No sabemos quién va a llegar, pero como yo les decía, que
durante 50 años el país democrático y no se estableció la embajada. Entonces, ¿quién debe presionar, quién debe reaccionar a una, no sé, una presión diplomática a Federación Rusa, a lo que está pasando ahora? Después de la invasión, también esos canales de propaganda, RT y otros fuentes de información fueron prohibidos en Colombia, pero después de la llegada del presidente Petro, 2024, empezó otra vez la propaganda rusa, RT. Aunque la mayoría de los colombianos que yo tenía el contacto, incluso los comentarios, claro que Federación Rusa, ella invierte mucho en la propaganda y podemos leer muchos comentarios muy, por decir, muy prorrusos, ¿sí? Porque ellos invierten dinero como en periodistas, propagandistas, etcétera. No hay... como no hay ni embajada, no hay una fuente de información y a nivel, sí, como de Colombia para transmitir. Hay unas organizaciones aquí también en Colombia que son como democráticos, proactivos, que también tratan de tomar parte y nosotros cada año, el año pasado, por ejemplo, organizamos el evento del segundo año de invasión. El año siguiente vamos a organizar el tercer, un panel de discusión de los políticos, donde vamos a invitar varias representantes como y expresidentes de Colombia y líderes democráticos que van a dar su opinión sobre lo que está pasando y por qué el gobierno actual no está actuando. Después quiero mencionar que no hay suficientemente libros pequeños, puede ser por 50, 70, 80 páginas, como Iván es historiador, como Volodymyr Serhichuk es un profesor de mi universidad. Entonces se puede hacer. Igual yo hablé también con el embajador ucraniano Yuri Polyakhovich. Él es también historiador y él me dijo que hay interés de crear este libro que puede ser para, no sé, 60 80 páginas, libro chiquito, pero para la gente de América Latina que conoce poco de Ucrania. Esto nos beneficiaría como aquí, como en México, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, tener esta información y de pronto, no sé, regalar o dar a una persona que puede aquí como tomar parte de política o actuar, porque la Embajada de Polonia aquí tiene este libro, yo lo leí en español, tengo una referencia si necesitan y me encantaría poder tenerlo. Am, Después, cabe mencionar que muchos colombianos ahorita están en la guerra de Ucrania, defendiendo a Ucrania en los puntos o las ciudades más peligrosos. Hay, lo que yo sepa, ya hay una brigada, sí, en español, de colombianos, alrededor de 4.000 colombianos. Es el segundo país que, por decir, los mercenarios, si podemos decir, van y toman parte para defender también a Ucrania. Y conmigo hablan varias personas del ejército, también que como se interesan por este tema, pero como yo soy representante de una asociación de educación de cultura, yo no tomo en esta parte, pero sí hay un gran interés de los colombianos. También por parte económico, y por sus principios, porque por, por los medios de comunicación que ellos han podido recibir esta información. Ahora la propaganda rusa está actuando por lado diferente, que por ejemplo, si entrevistan a un colombiano que está en Ucrania, ellos hacen preguntas o lo cortan donde él dice que hay partes buenas, que recibo pago, etcétera, y lo enfocan en partes negativas. Igual como hizo una operación ahorita Rusia con dos colombianos que fueron parados en Venezuela y fueron deportados a Moscú. Esa es una operación de pronto del gobierno actual y con Putin, etcétera, para que los colombianos no vayan a defender a Ucrania. Y otro punto, como
mantener el aprendimiento de la lengua ucraniana para las personas que ya viven en Colombia por 30 años, 30, 20 años, etcétera. Hay un colombo ucraniano que es muy famoso ahorita, que se llama Yanko. Su equipo se llama Los Yankovers, tiene también muchos seguidores. Su mamá es de Ucrania, su papá es de Colombia. Él se graduó de la Universidad Nacional de Música y ahorita está expandiendo la cultura ucraniana en América Latina y también está manteniendo duh, sí, como la voluntad de Ucrania para seguir luchando, etcétera. Él está dando conciertos por todas partes. Nuestra asociación Prosvita también se quiere enfocar de la cultura, la educación, tenemos exhibiciones, mostramos películas sobre la guerra en Ucrania. Hacemos paneles de discusiones, pero en este momento también estamos tomando parte como de nivel político, oficial, porque no hay la representación completa en Colombia. Nos alegra mucho que la Embajada de Perú en este momento está trabajando, está hablando con nosotros, tiene encuentros. Y porque Еквадор і Колумбія como за сумісництвом. Вони працюють за сумісництвом a tiempo parcial, ¿cierto? Entonces también encarga. Pero anteriormente de Yuri Polijovich, Alexei Tkidich, nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con esta embajada. Ellos nunca han reunido con nosotros. Entonces, desafortunadamente es así. De lo último es acerca de la lengua ucraniana o Український дім чи суботня школа. También sería interesante, no solamente para los ucranianos. Yo siempre digo que nuestra asociación está enfocada más a los colombianos acá que a los ucranianos, pero también sería bueno que estas personas que viven ya muchos años acá pueden tener un lugar o la embajada o una, no sé, un cuartico acá donde podemos venir, dar una lección para los niños o para ellos, donde se puede reunir o etcétera. No hay muchas personas activas aquí, pero hemos logrado de encontrar unas personas que querían tomar parte de nuestra asociación. Son 5 personas y en este momento estamos en desarrollo. Yo pienso que también hay que invertir dinero, hay que encontrar financiación para varios eventos como políticos, igual como culturales. Nosotros sabemos que en Ucrania hay un altísimo nivel de corrupción, entonces es otra batalla que en este momento tiene Ucrania de combatir esto y de poder invertir recursos apropiadamente y que tienen muchos resultados. Pero Colombia es un país con más de 50 millones de personas, Ucrania 40 millones de personas. No hay eh, embajada, entonces si Iván, ustedes pueden también tomar parte de esto para adelantar este proceso y no dejar a Colombia al lado. Yo pienso que nosotros podemos tener muchos beneficios como económicos, porque Colombia también depende de Ucrania en varios sectores como fertilizantes. Ahorita el precio de papas, por decir, de agricultura se incrementó. También girasoles, aceite. Entonces tenemos varios puntos de cooperación que podemos mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rostislav. Pues estoy de acuerdo y pienso que todos estamos de acuerdo así con su opinión sobre esta necesidad abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades para Ucrania en países grandes como Colombia. Colombia es el cuarta potencia así, en América Latina y por supuesto que no podemos ah, ignorarlo. Y pues, por un lado, por supuesto, muchas gracias al señor embajador Yuri Polyakhovich por su trabajo, pero por supuesto que es muy difícil así para un grupo muy pequeño de diplomados trabajar en países tan grandes y por eso esperamos que la situación cambie. Por ejemplo, ayer visitamos con colegas un evento en el Ministerio de las Relaciones Internacionales donde hacían algunas conclusiones de este año y de nuevo destacaron necesidad de trabajar en América Latina por nuestra parte y sobre esta nueva
estrategia para desarrollar relaciones entre América Latina y Ucrania, pero por supuesto que es muy necesario, así no podemos ignorarlo, que es necesario desarrollar nuestras embajadas que ya existen, hacer más donaciones por parte de nuestro gobierno para hacer a ellos estas instituciones más amplias, con más personas que trabajan ahí. Por supuesto, abrir nuevas embajadas, porque ya tuvimos esta información que había planes de abrir 5 nuevas embajadas, incluido de Colombia, pero por supuesto que necesitamos continuar este trabajo y siempre intento destacarlo durante todas las entrevistas. Y gracias al trabajo de Rostislav, pienso que podemos desarrollar nuestras relaciones entre Colombia, Ucrania, incluso ahora. Y ahora, cuando todos los panelistas han tenido sí, sus palabras, podemos continuar y hacer algunas conclusiones de de nuestro evento. Como recordamos, el formato es mesa redonda, por eso cada uno puede preguntar o expresar su opinión, y también desde nuestros panelistas, pero también tenemos audiencia online y también tenemos audiencia en nuestra aula. Si alguien quiere preguntar a nuestros panelistas, puede empezarlo. Ah, sí, y también quien quiere online, sí, puede tomar mano. Vamos a empezar uno aquí y uno online. Evgen, sí, es nuestro estudiante de maestría, estudia estudios ucranianos, también empezó a estudiar español. Para Evgen va a preguntar español, sí. Sí, y porque si alguien quiera, también puede preguntar ucraniano, sí, o inglés. Por favor, sí. Hola a todos, mi nombre es Evgen, estudio Historia Ucraniana en la universidad. Gracias por sus discursos. Quisiera preguntar a Jorge Generation. Cambiado actitud a la diáspora ucraniana después de elecciones de Javier Milei. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el apoyo de la diáspora a Ucrania en el contexto de los desafíos globales modernos? Ujú. Es pregunta para señor Danulishin, sí. Si ha cambiado algo después de elecciones del Javier Milei. Eh, Bien, gracias por la pregunta. La expectativa respecto del apoyo hacia Ucrania con la presidencia de Javier Milei ha cambiado. Ha girado 360 grados. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Aníbal Fernández no tenían en cuenta la ayuda a Ucrania. No así la comunidad. La comunidad sí trabajó intensamente en la ayuda. Desde la Argentina partieron 15 vuelos de ayuda humanitaria a razón de 15 toneladas de ayuda de comestibles. Para la Argentina era muy difícil sacar moneda dura, no podíamos enviar dólares, la situación económica no lo permitía. Sin ninguna duda, la condición ha cambiado. Tenemos expectativas muy positivas, pero yo entiendo que debemos esperar a que se cumpla el primer año de mandato. El año 2025 va a haber elecciones parlamentarias. Eh, los argentinos respecto de sus intereses políticos son muy volátiles, cambian de un extremo al otro, y si el presidente Milei no obtiene un apoyo parlamentario en las próximas elecciones y no puede sostener el modelo económico, seguramente volveremos a un gobierno como los que hayan pasado en la Argentina, volveremos al peronismo. Es importantísimo que eso no suceda, pero bueno, en la Argentina, como en muchos otros lugares del mundo, la gente vota con el bolsillo. Si le exigen mucho, si la gente no está en una condición económica razonable, va a querer volver a un gobierno populista. Perfecto, muchas gracias. Y esperamos que esta dinámica así de cambio de relaciones desde perspectiva positiva continúa y en el año también con este nuevo gobierno.
También online, sí tenemos pregunta de Alex Sorokin. Alex, por favor. Buenos días a todos. Bueno, por así decirlo, no es una pregunta. Yo solamente quería decir un par de palabras que me parecen quizás importantes. Antes que nada, quiero agradecer a esta benemérita universidad por la invitación. Muchas gracias por a los ponentes anteriores, porque realmente destacaron lo más importante que enfrentan las comunidades ucranianas en el mundo latino. No creo que voy a decir algo nuevo diciendo que sí, la influencia de la propaganda rusa es un punto clave que nos está afectando tremendamente. Y si me perdonen la comparación, Ucrania en la situación actual está en la posición de una muchacha violada, que en lugar de ser víctima la tratan de representar de como criminal por las narrativas de la propaganda rusa. Ucrania está en la posición que debe exponer excusas en lugar de cobrar lo suyo. Y entonces también me parece esta parte muy importante porque la propaganda rusa, las narrativas falsas, lo que hacen, en primer lugar, están afectando a las comunidades ucranianas, tanto en la Ciudad de México como en toda América Latina, ¿no? Estas campañas de desinformación influyen fuertemente a cómo los ven a los ucranianos en América Latina, como ya dijeron los ponentes anteriores. Por lo específico de esta región, está muy inclinado a la izquierda, están glorificando la así llamada historia rusa, y muchos simplemente no distinguen entre la historia soviética, rusa, ucraniana y otras exrepúblicas de la URSS. Y entonces me parece importante este momento, porque a la vez quiero subrayar que existe un interés elevado por parte de los latinos a la cultura ucraniana. Tristemente despertado, creo que precisamente por la situación actual. Sin embargo, pues cualquier problema puede volverse beneficioso, dependiendo, ¿no? Porque sí, el interés existe. Yo, aprovechando el momento, quería agradecer mucho a la comunidad mexicana en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, en otras ciudades y pueblos de México, que realmente estamos sintiendo un apoyo muy fuerte por parte de los mexicanos. Y bueno, como constantemente estoy monitoreando las redes sociales, también veo este apoyo igual y por parte de Argentina, por parte de Colombia, Ecuador, prácticamente de cada región. Pero por supuesto, esta parte, a comparación de los, disculpen la palabra, envenenados por la propaganda, es pues la parte bastante reducida. Y en este aspecto parece muy importante subrayar la importancia de los contactos académicos entre los estados latinoamericanos y el gobierno ucraniano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podrían crear vínculos académicos legales, algunos convenios legales entre universidades importantes en Ucrania y algunas asociaciones civiles, no sé, escuelas particulares, centros culturales, que permita hasta cierto punto, podemos decir, expedir algunas especies de certificaciones, porque hay personas que están muy interesados en aprender la historia ucraniana, aprender lengua, cultura, y al mismo tiempo pues existe el interés por realizar algunos estudios ya en la patria, ¿no? En Ucrania. Y entonces, si habría alguna forma, alguna manera de establecer este tipo de vínculos legales, yo creo que sería muy beneficioso en este aspecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su discurso. Sí, realmente que no podemos olvidarse sobre propaganda rusa que existe, que es muy ah, poderosa, sí, podemos decir, por dinero que tiene Rusia y para enfrentarlo tenemos que ser unidos y por parte de Ucrania también hacer y por parte de la
sociedad civil, lo que tenemos ahora, muchas iniciativas, pero por supuesto que siempre hay que pensar algo nuevo, así porque ah, hay nuevas propagandas y por eso tenemos que pensar sobre cómo combatirlo. Veo una pregunta de offline, de nuestra auditoría. Будь ласка. Дякую. Я маю запитання до пані Лесі. Власне, цікаво було почути серед подій, які ви організовували, які виявились найбільш популярними серед мексиканської аудиторії, і що загалом думають мексиканці так про Україну, чи є підтримка України. Ну і загалом, так, які теми можуть об'єднати, скажімо так, наші народи. Дякую. Ми вас не чуємо, пані Олеся. Поки ще не чуємо, поки немає звуку. Давайте, може, поки ви хвилинку та налаштуєте моменти. То ми поки там ще рука була пані Людмили. До нас доєдналася Людмила Олійник. Дякую. Мені б хотілося з того, що я знаю, я Людмила Олійник, я представлюсь, я маю в Аргентині асоціацію, яка називається Асоціація громадян України та країн Центральної і Східної Європи в Аргентині єднання. Ця асоціація створена в 1993 році. Яка місія призначення була цієї асоціації? Так як український народ на той момент 91-го року, коли постав новий суб'єкт права український народ в конституційному порядку, тобто було відновлення тисячолітньої державності в 1991 році. Ясно, що ми всі дуже прагнули з усіма українцями, які в Латинській Америці, таким героїчним поступом прагнули відновити навіть столітню історію. На той момент це було дуже тяжко, і перешкоди були великі. Але зараз уже говорити про те, що 30 років поступу в об'єднанні, можливо, вже написати і створити фільм окремий, так як науково це виглядає антологія українців, які об'єднані в Латинській Америці. Говоримо зараз про, я говорю, тому що така конференція, але вже інші народи доєдналися до цієї великої ініціативи. Тобто я говорю, що в нас з Латинською Америкою величезна співпраця, і в цьому роль українців найвеличезніша, тому що виклики великі, стоїть велике завдання. Відновити порядок, треба привести законодавство і правовідносини власності відповідно волі і долі українського народу, який сьогодні покладений в конституційному порядку. Без поправок сьогодні вже покладені, з деякими помилками, багато з чим. Сьогодні якраз конференція в Закарпатті відбувається, конституційні слухання, і науковці, судді з міжнародними радниками про це якраз говорять. Тому сьогодні велика перспектива така. Хотілося б спитати, задати одне питання учасникам зараз. Чи знають, хто із тих, кого ми зараз бачимо і слухаємо, чи знають, що в 1992 році новий суб'єкт права, який з'являється в конституційному полі в 1991 році, виключають з господарсько-економічної діяльності держави Україна. Я вже не буду говорити про різні наративи до кожного громадянина України.
Чи знають вони про це і чи готові долучитися в години смертельної загрози війни, поправити це питання? Я вже неодноразово бачила презентації, де представлена була книга в Українському інформаційному агентстві про те, що готові радники, навіть радники Африки, Латинської Америки, готові доєднатися, а їхня готовність покладена в ясно, що книжкою. Тому таке питання: по-перше, чи знають вони про таке величезну помилку, чи спеціальну, чи просто помилку Мгм. конституційну, і чи готові доєднатися до такої боротьби передової конституціоналізму? Дякую. Дякую вам за ваш виступ. Ну, в першу чергу, завжди дуже приємно чути українську мову з різних куточків, те, що це залишається, тому що українська мова дійсно як основа ідентичності, та, мабуть, і нашої спільноти залишається по всьому світу. Питання важливі, які ви підіймаєте. Я не думаю, що всі сутні є експертами конституційного права. Тому хто буде мати бажання, звичайно, може своє висловити. І також, до речі, я підтримую ініціативу пана Віторіо. Хто має бажання поширити свої контакти, можете зробити це в чаті. Минулого року, коли у нас був захід, ми так само чудово попрацювали і обмінялися контактами. До речі, не знаю, чи саме це стало початком співпраці, яку ви між собою потім активно, скільки я знаю, почали, але це може бути продовженням, якщо хтось є новий, в тому числі серед ініціатив, які пані Людмила згадала, також питається поширювати. Будемо це знати. Я бачив ще, там була рука, але хотілося, оскільки чи Олеся змогла повернути змогу до чи є виступ. Поки що немає. Можливо, спробуйте перезайти просто швиденько, повністю в Zoom. Якось, можливо, так допомагає. І я ще бачив, рука була від пані Ірини, значить, це питання чи коментарі до когось. Чи просто, також ви можете повторити. Так, якщо можна, bueno, creo que mejor lo digo en español. Yo quisiera comentar un poco lo que dijo Alex Sorokin, si no me equivoco, creo que fue él que lo mencionó. Lo de estudios, lo de intercambios, quisiera mencionar que aquí en Ecuador, a pesar del hecho que no hay embajada de Ucrania, de mi conocimiento no hay muchos convenios Ecuador-Ucrania, pero tenemos un grupo de los ecuatorianos que han estudiado en Ucrania, ¿no? Bueno, no tengo los números exactos, pero de mi conocimiento son más de 30, 40 personas que han estudiado en Ucrania. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque es parte de esa diplomacia cultural y esas personas, en su mayoría, los que estudiaron en Ucrania, son defensores de la cultura ucraniana aquí en Ecuador, aún más en esos tiempos. Hay algunos que han estudiado en ruso, pero también muchos han estudiado en ucraniano, entonces son ucraniano hablantes. Hasta hay doctores de ciencias políticas que han estudiado en Ucrania, que residen aquí en Ecuador. Y obviamente tiene mucho sentido, también aprovecho porque uno de organizadores de este evento es justamente Universidad Nacional Taras de Shevchenko, yo también me gradué en esa universidad. Entonces aprovecho esa posibilidad para plantear, ¿sí? Plantear esa idea, plantear esa oportunidad, que necesitamos más convenios, necesitamos más intercambios de los estudiantes, porque después esa gente, cuando ellos regresan a Ecuador, ellos son portavoces de Ucrania. Y incluso ahora hay algunos ecuatorianos que continúan, que no han salido de Ucrania, que igual llegaron a Ucrania por los motivos de estudios, bueno, principalmente en Vinecia. Vinecia es como un centro estudiantil para los ecuatorianos en Ucrania. Hay muchísimos ecuatorianos que han estudiado en Vinecia, también algunos en Kiev. Entonces quería resaltar la importancia de esos intercambios porque hasta ahora hay gente que son portavoces de Ucrania aquí en Ecuador. De igual manera, ecuatorianos que han estudiado en Ucrania que se quedaron en Ucrania. Y pues, por otra parte, hay embajada de Rusia que da oportunidad, que siempre da muchísima información sobre los estudios en Rusia. Y ahora, a pesar de la situación, a pesar de la guerra a gran escala, a pesar del hecho que Ucrania también ataca el territorio ruso, hay muchos ecuatorianos que todavía buscan esas oportunidades y quieren ir a estudiar a Rusia. Y por lo general en Ecuador hay mucha demanda y mucha mirada hacia afuera cuando se trata de los estudios superiores.
bueno, dada la situación académica aquí, que ahorita no les voy a dar mayores detalles, no voy a comentar, pero hay muchísima demanda dentro de la sociedad ecuatoriana. Siempre hay esas miradas hacia afuera porque la mayoría de las universidades son privadas. Los estudios son bastante caros, no siempre son estudios de buena calidad, entonces hay esa demanda muy, muy, muy fuerte y obviamente hay esa mirada hacia Europa de Este porque obviamente es más accesible para un bolsillo ecuatoriano. Muchas gracias. Ujú. Perfecto, sí, gracias. De hecho, es que este año fue lanzada una iniciativa apoyada por Elena Zelenska, una coalición global de los estudios ucranianos para unir diferentes centros de estudios ucranianos por todo el mundo. Y por supuesto que cuando miramos a América Latina vemos que hay que solo empezar sí, este trabajo para fundar los centros de estudios ucranianos en las universidades de América Latina. Ya hay sí, en Brasil, por ejemplo, algunos centros y esperamos sí que esto continúe. Y yo pienso que, por ejemplo, por parte de la universidad y también de nuestra universidad podemos trabajar en eso, sí, porque es realmente una idea muy importante. Y Alesia, ya tienes una posibilidad de... Мені здається, що так. de Чути мене? ahora sí. Ahora sí, дякую. Та пані, яка робила запитання, якою мовою вам буде зручніше почути відповідь? Чи ми продовжуємо іспанською, вибачте? Взагалі, ради людей Ні, це було... питанням. Так. Це Да, питання раді людей було... питанням говоримо українською, якщо ви Чудово. хочете. Да, але це питання не до Людмили було, не від Людмили, це було питання пані Софії, так? Так. Так. Софія. Софія. Ви знаєте іспанську, Софія? Ні, іспанською. Ага, тоді українською, Так, так. мені було б зручніше українською, дякую. Дуже дякую. Дякую за запитання. В нас дуже невеличка тут ком'юніті, але дуже активна. Як ви бачите, ми такі дуже завзяті. Ми цього року дійсно сфокусувалися на взаємообміні. Тобто ми спеціально вишукуємо те, що в нас є спільне в культурі, в традиціях, в історії, те, що зрозуміло було б мексиканцям, розмовляємо їхньою мовою, з їхніми цінностями. І ми робимо дуже різні івенти, ми робимо майстер-класи. Тут дуже милі мексиканські бабусі, які приходять з онуками до нас на вишивання, на робити мотаночки. Ми їм розповідаємо про цю культуру, розповідаємо про те, чому у нас не можна було вишивати, не можна було робити мотанки в нашій культурі протягом окупації, радянської окупації, що зараз відбувається. Тобто всі наші івенти, вони налаштовані на те, що ми якби одночасно з самим івентом проводимо дуже м'якенько, дуже так обережненько наші наративи. Відкрито ми не можемо тут казати, бо коли ми прийшли ми перекладали не тільки, я казала в своїй доповіді, що ми перекладали, ось не ми, а пан Алес, який тут присутній, він перекладав кіно «Щедрик», тобто робив субтитри «Щедрику». І так само ми переклали фільм «Бучу». І коли ми з цим фільмом прийшли до організації, яку б ми в Україні назвали Міністерство кіно, нам сказали, що вони не можуть взяти цей фільм в розробку, не можуть навіть його показати ніякої манери, бо, цитата, це кидає тінь на велику російську культуру. Тобто, для розуміння, ми знаходимося в такому інформаційному полі, і як би ми це не відчували боляче, ми зрозуміли, що єдина можливість діяти, і діяти дуже ефективно. Мені здається, ви можете запитати пана Юрія Полюховича, що значить Escuela Nacional de Antropología y Historia, наскільки важливий цей навчальний заклад для Мексики і взагалі для регіону. І зробити там освітній курс на 12 тижнів – це було величезне досягнення, я вважаю, всієї нашої команди. І це було завдяки тому, що ми саме саме шукаючи те, що нас об'єднує, те, що в нас схоже. Традиції, до речі, традиція святкування Івана Купала, вона в Мексиці, в одному з регіонів Мексиці, вона така сама, як в Україні. Ми про це теж розповідаємо, про вишивку, про цикли, які в нас мають, про те, що період преіспаніки має такі самі символи, які ми використовуємо в своїй культурі. Тобто все це, і це дійсно
Дуже щирий відгук ми отримуємо, дуже щирий і від інших організацій, які з нами активно співпрацюють. І навіть ми вже домучили уряд, який теж з нами вже співпрацює, бо ми пропонуємо їм щось дуже цікаве. Тобто ми з такої позиції, що нас об'єднує більше, ніж нас роз'єднує. Дивіться, ми розуміємо, що у вас немає достатньо інформації про Україну, про регіон взагалі, але ми можемо це вам показати, ми можемо вам розказати, ми можемо вам дати якість, вас це зацікавить, давайте спілкуватися. Ось такі наші активності, отак вони виглядають для музикантів. Дякую. Дякую. Будь ласка, вже будемо закінчувати нашу панель через брак часу, адже у нас ще буде друга частина цієї конференції, більш академічного характеру, але Алекс Сорокін тримав руку. Якщо у вас є буквально на хвилинку коментар. Alex, sí, entiendes mi opinión. Solamente les tomo un minuto. En particular, también quisiera subrayar este momento que ya había mencionado nuestro estimado ponente Rostislav. Es la falta de materiales didácticos, entonces quería llamar la atención a este momento si podría ser posible crear algún tipo de convenios de que, porque nosotros tenemos la posibilidad de traducir materiales didácticos, lingüísticos, históricos, ucranianos al español, porque no todos tienen acceso al inglés. Y el material didáctico que tenemos disponible, en su mayoría, o está en ruso, en particular sobre la historia, y obviamente pues contiene la información torcida. Entonces, si podría ser posible llegar a algún tipo de acuerdo de que nosotros traduzcamos libros, manuales de la historia de idioma aquí en México, pero bueno, por cuestiones legales solamente. O sea, la mayor parte de trabajo de traducción pues tomaríamos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Jorge, por favor. Quería comentar solamente que en muchos casos hay materiales sobre Ucrania, libros de historia en español. El tema es que muchas veces esos materiales no son por todos conocidos y a veces no siempre están en las redes. Yo creo que uno de los aspectos tal vez más importantes que nosotros deberíamos hacer, y vamos a tratar de hacerlo a través del Congreso Mundial Ucranio, es concentrar en un punto la información que pueda haber para que esté disponible para todas aquellas personas que en Latinoamérica quieran utilizar esos materiales. En Argentina hay libros, muchas veces no todos no son de conocimiento en toda Latinoamérica. Existen también muestras, por ejemplo, en su momento se tradujo en Buenos Aires la muestra Holodomor Nevidomie Genocid Ukrainciu y recientemente la he visto expuesta en Barcelona. Eh, Creo que ese es uno de los roles tal vez más importantes que debemos cumplir a través de estas reuniones, que es la de intercambiar información sobre los recursos que disponemos en cada región y poder aplicarlos en cada país y poder aplicarlo en toda la región. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y también al final quería dar palabra para resumir a nuestro profesor, quien es director de nuestro departamento de los ucranianos en el mundo de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Ya mencionado así sobre Володимир Іванович Сергійчук. Можна, я думаю, і українською, да, тому що всі, в принципі, легко. Я так бачу, розумію. Buenos días, шановні учасники конференції. Мені дуже приємно, що ви так дружно працюєте у вихідний день під керівництвом мого аспіранта Івана Фечка. І мені ще приємніше, що я бачу на екрані і прізвище ще однієї моєї аспірантки з далекої Колумбії родом, але аспірантки Іспанського університету, яка у нас підготувала дисертацію про Голодомор, про відзначення і про сприйняття Голодомору. Її підхід до, я маю на увазі пані Анхеліки, до
оцінки Голодомору і до його сприйняття дуже оригінальний. Вона через звуки природи намагається донести до спільноти правду про цю страшну трагедію нашого народу. І тому ми таким чужинцям в даному випадку мусимо бути вдячними особливо. Тим паче, що пані Анхеліка, вона вивчила ще й українську мову, коли у нас навчалася в університеті. І це також дуже приємно. Я хочу ще ж подякувати, бо дивлюся прямо в очі видатному українцеві Південної Америки та й всього світового українства пану Віторіо Соротюку. Тому українцю, який дуже багато робить у цьому контексті, якому присвячено нинішнє засідання нашої конференції, а саме міжнародні відносини і роль діаспори. І я повинен сказати, що пан Віторіо Соротюк якраз як представник, як очільник української громади Бразилії дуже багато зробив щодо того, щоб ця країна підтримала наш народ у справі визнання Голодомору геноцидом. Це завдяки пану Віторіо оця книжка, це переклад моєї книжки «Голодомор 1932-33 років як геноцид українства». Він організував, тобто Віторіо Соротюк, переклад її на португальську мову в такому нібито робочому варіанті. Цей варіант був призначений для депутатів бразильського парламенту, щоб вони ознайомилися з трагедією нашого народу і визнали Голодомор геноцидом. Це вдалося завдяки якраз тиску, можна так сказати, такого делікатного тиску на парламентарів Бразилії. Але що хочу додати, що Віторіо Соротюк домігся того, щоб після того, як було видано такий робочий варіант, просто переклад, він добився того, щоб за рахунок бразильського парламенту було видано книжку вже в такому більш привабливому вигляді, так би мовити, в кольорі і так далі. І більш того, парламент Бразилії ще й виділив $2000 на те, щоб автор цієї книжки приїхав до Бразилії і провів презентацію як в українських громадах, так і в університеті Сан-Паулу. Тобто, щоб правда про Голодомор розійшлася по Південній Америці, в даному випадку, в Бразилії, значить, і в Португалію ми цю книжку передали для того, щоб світ знав правду про Голодомор. Я знову ж таки бачу на екрані таких вірних синів не тільки держави Аргентина, але й української нації. Це панство Данилишиних. Так, я пам'ятаю наші зустрічі в Буенос-Айресі, це було в 2014 році, коли я там був. І справді я відчув в Буенос-Айресі ту атмосферу, що там живе Україна. Живе Україна завдяки ось таким, значить, попредам нашого народу, які не відрікаються від батьківщини батьків своїх, залишаються також тими, хто працює для нашої держави, тим паче в сьогоднішній час, коли Україна так тяжко кривавиться в боротьбі з російською агресією. Сьогодні я чув багато, значить, цікавих таких фактів, але я хотів би додати до тематики міжнародних відносин і української діаспори ще такий момент, який я не почув, може я не встиг почути, але про те, що, оскільки я вже говорю про Аргентину, то Аргентина перша серед південноамериканських країн визнала Українську Народну Республіку. І уявіть ситуацію, що це визнання відбулося тоді, коли уряд УНР був вже в екзилі. Це було 5 лютого 1921 року. Яким чином, можливо, буде два слова цікавими для вас, яким чином відбулася ця визначна для нашої історії подія, і насамперед для українсько-аргентинських відносин. Коли в 1919 році посол України у Закавказі Іван Красковський дізнався, що Аргентина визнала
Грузію, Грузинську Демократичну Республіку на той час, то він звернувся, значить, до відповідно, значить, аргентинського посла, до аргентинських властей через нашого дипломата у Берліні, і наш посол України у, значить, Німеччині на той час передає, налагоджує контакт з посольством Аргентини у Берліні і через нього передає вербальну таку ноту до аргентинського уряду. Це було, повторюю, у 1920 році восени. Довго відповіді не було, і тоді, значить, треба сказати, що посол український у Франції Олександр Шульгин, це, до речі, перший міністр закордонних справ незалежної української держави, він звернувся до посла Аргентини у Франції Алавера. І знову ж таки дав відповідну ноту. І що цікаво, що цей лист пішов до Аргентини у січні, на початку січня 1921 року. Ви знаєте, тоді ще літаки не літали міжконтинентальні за там 15 годин, чи скільки треба летіти до Аргентини з Європи. Але 5 лютого 1921 року президент Аргентини підписав декрет про те, що Аргентина визнає уряд Української Народної Республіки. Першим послом був призначений Микола Шумицький, і Микола Шумицький, значить, мав від'їжджати до Аргентини, і він наприкінці одержав ще й такі директиви від тодішнього глави Української держави Симона Петлюри. Симон Петлюра, до речі, в цих директивах, цій інструкції давав йому такі завдання. Значить, необхідність інформаційної праці не тільки в Аргентині, але і в Бразилії та інших південних республіках. Організація консульської служби, організація жидівської еміграції під прапором УНР. Зверніть увагу, це дуже важливо було. Це, до речі, говорить про те, наскільки відповідає правді те поширене лжетвердження, що Петлюра був антисемітом. Навпаки, і в цьому випадку ми бачимо, що він якраз був прихильником і взагалі захищав євреїв. До речі, його називали за це навіть ще з дитинства жидівським батьком. Це за те, що він завжди вступався за єврейських дітей, коли там виникали якісь непорозуміння. Але що просить ще Симон Петлюра до свого посла в Аргентині? Він просить організації грошової допомоги для різних філантропічних завдань в Україні, особливо в передбаченні тих змін, які мали відбутися влітку або восени 1921 року. Йдеться, як ви розумієте, про другий зимовий похід, який, на жаль, закінчився невдало для нас, і ми на довгі роки втратили державність. Симон Петлюра вірив, що це буде, і він наголошував в своєму листі до Шумицького, що український уряд готується. І ви повинні це все, мовляв, враховувати, бо становище тої країни, політичне і так далі, де ви інтереси УНР заступаєте. Прошу звернути увагу і особливо пильнувати моменти англо-американської конкуренції і японсько-американських стосунків, які, як ви знаєте, набирають гостроти і можуть привести до збройної боротьби. Натуральна річ, Південні Республіки, тобто Південна Америка, ледве чи втягнуться в таку боротьбу, але дещо із того вікна видно може бути. Тобто Симон Петлюра, даючи інструкцію послу України в Аргентині, першому послу, він мислив, як ви бачите, не чисто такими українськими інтересами вузькими. Він, значить, мислив широкими, багатогранними інтересами, які зачіпали політичні події, які могли розвиватися навколо багатьох країн. Англія, ви бачите, тут Америка, Японія, тобто було мислення планетарного масштабу. Таким чином, чому, значить, Аргентина визнала так швидко? Я думаю, зіграла роль діаспори, бо на той час в Аргентині вже була
хай не дуже велика, не в сучасних мірках, не така, як після Другої світової війни діаспора, але вже були ті хлібороби, які вже обробляли червонозем. Отой аргентинський червонозем, бразильський червонозем. І уряд Аргентини вже оцінив працю наших переселенців на благо своєї держави. А відтак і з розумінням поставився до прохання про визнання Української Народної Республіки, хоч, наголошую, в цей час уряд УНР перебував вже в екзилі. Так що ми повинні сьогодні про це згадати і бути вдячними тим державцям, тим дипломатам і Української Народної Республіки, і Аргентини, які, власне, організували цей вікопомний акт. А ще раз хочу тепер подякувати всім вам за участь, і хай над всіма нами буде мирне небо. Дякую всім. Дякую, пане Володимире Івановичу, за ваш виступ. І дійсно символічно, що Аргентина перша бубула визнала Латинської Америки УНР, і так само першою визнала Західні півкулі вже незалежну Україну в 91-му році. Сподіваємося, що це лідерство Аргентина як основна країна, яка підтримує Україну, буде зберігати зараз вже за президентства Хав'єра Мілея в цих всіх ініціативах, які плануються. А я думаю, ми можемо переходити, власне, вже закінчувати, тому що ми і так на годину довше майже, чим планували. Звичайно, якщо були б коментарі, тобто всі, в принципі, вже обмінялися, думаю, контактами, в кого ще не було. Ось через чат, і сподіваюся, y espero que nuestra cooperación sea fructífera y muy prolongada en futuro. Y no solo en el contexto de esta conferencia, que seguramente va a ser el año próximo, sino en general, en general, así. Y aquí veo que Angélica también quiere así, dar a conclusión. Por eso, Angélica, por favor. Okay. Чуєте мене? Так, чую. Okay. Щиро дякую, шановні керівні, за вашу презентацію. Я хотіла б поділитися з вами своєю роботою, яку я написала про Голодомор. Вона написана іспанською мовою через нестачу матеріалів на цю тему цією мовою. Тож я із волення надаю вам свою працю. Дуже дякую. Дякуємо. Ahora en España. Шановна Ангеліко, значить, ми всі документи необхідні там з вашими зразками підготуємо і відправимо. Нам треба зразки, щоб ми відповідно до міжнародних, так сказати, правил і угоди нашого університету з вашим, ми це все оформимо і відправимо, і там буде з мого боку висока оцінка цієї дисертації. Це справді оригінальний підхід до такої важливої події світового масштабу, трагедії світового масштабу. Дуже дякую. Sí. Ahora en español.